Dios. Cuando estén ubicados pueden decir amén. Bueno, muy bien. Acompáñenme a leer todos unidos la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Oremos todos en el nombre del Señor. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Es motivo de alegría estar aquí, Señor, delante de tu iglesia. Este pueblo que tú compraste, Señor, esta iglesia es tuya, Señor. Tú nos has traído esta noche a este lugar y te pedimos que nos hables de una manera especial conforme tu gracia y conforme tu misericordia, Dios del cielo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites en esta hora. Toma mis labios, Dios mío, y permíteme, oh Dios, predicar tu palabra. No lo que yo quiera, Señor, sino lo que tu Espíritu Santo quiere que hable a la iglesia en esta hora. En tu nombre estamos, Dios mío. Te pido la bendición, la ayuda, y para gloria y honra de tu nombre, predicaré, Dios mío, lo que pongas en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano, en el nombre del Señor. Y bueno, gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Quiero, antes de continuar con la reflexión de la palabra, hermanos, agradecerles a ustedes. Por la gracia de Dios, soy pastor en Berlín y Alemania, y hace algunos días, Alemania, Colombia, ¿no? Por el momento, y hace algunos días vine porque necesitaba el apoyo de algunos para comprar un equipo de sonido en la congregación, y bueno, ustedes fueron de grande bendición y logramos comprar un buen equipo de sonido, hermanos, y ha sido de grande bendición en ese lugar, y los hermanos allá oran por ustedes en ese lugar y por el pastor también en este lugar, que han sido de grande bendición. Amén. El día que llegué había una cornetica y prediqué el sábado y se dañó un lado, y el día domingo prediqué y se dañó el otro lado y quedamos sin sonido. Pero así seguimos compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, ustedes fueron uno de los muchos que gracias al Señor se dejaron usar por el Señor. Empezamos un grupito de 9, 10 hermanos, la primera escuela dominical, y ya para la gloria del Señor hemos hecho escuela dominical con 25, 30 hermanos, y cada día el Señor sigue añadiendo a los que han de ser salvos. Hacer un paréntesis para decir que, hermano, a veces falla tal vez los sonidos, los instrumentos, porque pueden fallar, pero hay uno que nunca falla, y es el Señor Jesucristo de Nazaret. Y Él es y seguirá siendo la presencia más importante en nuestras vidas. Amén. En esta noche, con la ayuda de Dios, quisiera compartir una reflexión de la palabra de Dios que lleva por título: una generación escogida para Dios. Amén. Una generación escogida para Dios. Durante toda la historia, por la gracia del Señor en la Biblia, encontramos que una generación es un grupo de personas que en un lapso de tiempo han dejado unas huellas, han dejado unas marcas y se han reconocido por algo. Y desde el principio de la palabra hasta el final, la Biblia nombra diferentes generaciones que han dejado una enseñanza, han dejado un legado, los cuales quisiera nombrarlos con la ayuda del Señor, que a la luz de la palabra yo encuentro algunas generaciones que la Biblia describe el comportamiento de ellas para con Dios, y también llegar a descubrir en esta hora en qué generación estamos y qué generación es la que quiere nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice que esta iglesia es de Él. La palabra de Dios nos dice que somos nación santa.
Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y investigando en la palabra de Dios me encontré alguna de ellas. Y una de las primeras generaciones que aparece en la palabra del Señor está allá en Deuteronomios capítulo número 32, el versículo número 4. La Biblia dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en Él. Él es justo y recto, la corrupción no es suya, sino de sus hijos es la mancha. Esta generación que aparece en la palabra de Dios, la primera, es conocida como una generación torcida. Esta generación son aquellos que empiezan algo, pero nunca la terminan. Ellos fueron los que salieron de Egipto cuando eran esclavos. El Señor los sacó con mano poderosa, eran esclavos, pero la Biblia dice que el Señor les levantó a un libertador que todos conocemos el nombre, llamado Moisés. Pero cuando salieron y iban andando por el desierto, ellos miraban que la situación se ponía un poco difícil, y algunos de ellos comenzaban a decir: ¿por qué nos sacaron de Egipto? Y deseaban volver nuevamente a la tierra de esclavitud. Y algunos de ellos perecieron en el desierto, y por eso en la palabra yo encuentro que esta es una generación, son los que empiezan pero nunca terminan. Cualquier cosa los desanima, empiezan tal vez a caminar con Cristo, pero cuando viene una adversidad o un momento difícil, cualquier situación, fácilmente abandonan la iglesia. Hemos conocido casos donde llega gente que se ha apartado del camino del Señor porque alguien de pronto en la iglesia no lo saludó y fácilmente dijo: yo mejor me voy de la iglesia. Son gente que empiezan pero nunca terminan. Pero avanzando en la palabra de Dios yo encuentro otra generación, y es conocida en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 22, como la generación de la apariencia. Esta generación es conocida como los hijos de Elí, aquellos que ministraban en el templo, servían al Dios Todopoderoso, conocían la palabra, tenían el conocimiento de Dios, pero realmente solamente de Dios tenían su vestidura, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La generación de la apariencia, esta generación se vestían como siervos de Dios, ministraban en los altares sagrados de Dios, pero realmente Dios no estaba, ni tenían la presencia de Dios en sus vidas. Dios solamente estaba en los labios de ellos, pero su corazón realmente estaban lejos de Dios. Y encontrando en la palabra, pude describirlos como una generación de apariencia, solamente vestido, pero realmente Dios no estaba en sus vidas. Si nos adelantamos un poco más a la historia y me traslado allá al libro de Josué, encuentro otra generación conocida en la palabra de Dios como la generación que no conoció a Dios. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 12, el versículo 7, que murió Josué, siervo de Moisés, y después de esto fue sepultado con sus padres. Y la Biblia dice: y después de esto se levantó otra generación que no conoció a Dios ni las obras que Él hacía. Esta generación es conocida como una generación desinteresada por las cosas de Dios. Les da lo mismo tener o sentir o tener una experiencia con Dios. Inclinan y disponen su vida para conocer las cosas creadas más que del Creador del universo, del cielo y de la tierra. Para esta generación Dios no es más que el fruto de una imaginación. Vuelvo y digo, para la generación que no conoció a Dios, es conocida como una generación que no les interesa tener contacto con Dios. A ellos les da lo mismo sentir la presencia de Dios en sus vidas. Es más, hasta se atreven a decir que Dios no existe, o otros dicen sí existe, pero me da lo mismo. Una generación que no conoció a Dios. Pero más adelante en la palabra de Dios encuentro otra generación conocida como la generación rebelde. Salmo 78, el versículo número 7 dice la palabra: a fin de que pongan en Dios su confianza
y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta generación rebelde son aquellos que rechazan el consejo de Dios, endurecen su corazón a las razones divinas, desobedientes a los padres, se rebelan contra el pastor y contra la iglesia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Isaías lo describe también en Isaías capítulo 5, el versículo número 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. Como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esta generación rebelde son aquellos que no aceptan el consejo. Cuando se les dice algo, cuando se les da el consejo, endurecen el corazón a Dios y no aceptan la palabra de Dios. Pero si me adelanto un poco al tiempo en la palabra del Señor, encuentro una quinta generación conocida en la palabra de Dios como la generación vana y adúltera. La palabra de Dios lo describe en Filipenses 2:15 y dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta generación maligna, esta generación vana y adúltera, es una generación sin valores, una generación sin ética. Son los que llevan el pecado a niveles extremos, aman la soberbia y la inmoralidad, se dedican a buscar el pecado más cruel y más horrendo para practicarlo delante de Dios, y se deleitan haciendo cualquier clase de inmoralidad ante los ojos de Dios y de los hombres. Buscan cada día qué pecado cometer con más crueldad delante de Dios para llevar el pecado, y se deleitan en las plazas públicas, en los países, en diferentes lugares. Vuelvo y repito, esta generación vana y adúltera es una generación que ha llevado el pecado a lo más extremo de la tierra. Y esa generación vana y adúltera es la que hoy en día nosotros nos estamos envolviendo, en los cuales la iglesia de Dios está haciendo un gran trabajo. Pero he nombrado en esta hora algunas generaciones que han pasado, generaciones torcidas, generación de apariencia, generación que no conoce a Dios o no le interesa la presencia de Dios. Otra generación rebelde, otra generación vana y adúltera que llevan el pecado a lo más extremo. Pero el Dios del cielo y de la tierra, un día, viendo el pecado de los hombres, la Biblia dice en su palabra que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Pero la Biblia dice que todos se habían extraviado. No había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Por tanto, el Señor dice en su palabra, en Isaías 35, el versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, y a partir de ese momento levantaría otra generación escogida donde Él se iba a glorificar de una manera extraordinaria. Y esta generación escogida es conocida hoy como el pueblo de Dios, o esta iglesia que es columna y baluarte de la verdad. No somos cualquier pueblo, esta no es cualquier iglesia, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, el cual ha comprado a precio de sangre. ¿Cuántos hacen parte de esta generación? Que le dé ese aplauso con el alma.
Una generación escogida por el Señor. Una generación que no es movida por el mundo, sino que mueve el mundo con la presencia de Dios. No se deja convencer, no cambia a Dios por cualquier cosa. El mundo a muchos lastimosamente los ha movido con sus cosas, con sus inventos, con la tecnología, con diferentes cosas. Quieren hacernos cambiar la presencia de Dios. El enemigo en este tiempo ha desarrollado un libertinaje sobre la tierra, el cual quiere que el ser humano, que esta iglesia se desvíe de la presencia de Dios. Es por eso que hoy miramos diferentes inventos, cosas que quieren que el hombre reemplace la presencia de Dios. Por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, el libertinaje, diferentes cosas que quieren hacernos cambiar la presencia de Dios para que Él no se mueva en este pueblo. Pero nosotros estamos convencidos en esta noche que no vamos a cambiar la presencia de Dios en nuestra vida. Que el mundo venga con lo que venga, pero esta iglesia tiene una esencia especial. Esta iglesia tiene en qué entretenerse, como decía el hermano. En este momento son las 8 de la noche y es posible que algunas cantinas en Florencia estén llenas. Es posible que en este momento hay gente bajo los efectos del alcohol o de las drogas, aleluya, y el diablo los tiene oprimidos, agarrados. Pero cuando mira esta iglesia sabe que aquí no se puede meter, porque en medio de nosotros está el poderoso gigante, el campeón del Gólgota, el que lo venció y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Aquí no nos mueve el mundo, aleluya. Aquí nos mueve la presencia de Dios. Aquí nos mueve el Espíritu Santo. Aquí no nos embriagamos con alcohol. Aquí nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Porque somos una generación que no es movida por el mundo, sino que mueve el mundo para la gloria de Dios. Y este pueblo, esta generación que estamos, tiene que saber, hermano querido, que aquí hay un Dios nuestro, no solamente de palabras. Hace algunos días, meditando en las enseñanzas que nos dan nuestros directivos, nuestros pastores, y meditando en oración, hermanos, yo he visto la gloria de Dios por la misericordia de Dios. Fui hijo de pastor y he mirado cómo Dios se ha manifestado de una manera especial, y las iglesias se están llenando, la presencia de Dios se está moviendo. Pero hermanos del Rosal, diferentes sedes que han venido al culto, todavía Dios quiere usarnos de una manera extraordinaria. Esta iglesia necesita estar llena de gente, porque hay gente, hermano, que el enemigo se los quiere arrastrar porque sabe que le queda poco tiempo. Pero mientras esta iglesia esté viva, mientras esta iglesia esté en pie, le dice la Biblia que el Hades no prevalece contra esta iglesia. Oh, ¿cuántos tienen alabanza al Señor? En la segunda escuela dominical que Dios me permitió hacer en la iglesia, estaba ya orando para empezar la escuela dominical cuando llegó un hermano y nos dijo: hermano pastor, le tengo una mala noticia. Me dice: hermano, lo que pasa es que se dieron cuenta que llegó la iglesia pentecostal aquí a Berlín a predicar la palabra, y una señora que trabaja con magia negra mandó a traer unos ídolos y puso una cruz enfrente de la iglesia. Allá en Berlín hay 3 iglesias, y me decía el hermano conmovido: hermano, pero el problema no es con la iglesia trinitaria ni contra la iglesia católica, sino que han dicho que el problema es con esta iglesia y con usted, mi pastor. Hermano, y me siento preocupado, decía el anciano, porque esta obra necesita crecer, hermano, y yo tengo temor, hermano, decía él. Pero viene a mi memoria y le dije: hermano, tranquilo, en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que así el diablo se levante con lo que quiera, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia tiene un Dios que responde por ella. Usted tiene un Dios que responde por usted. Esta iglesia no está estancada, esta iglesia no está quieta, esta iglesia no está tibia, no, esta iglesia está despierta, y seguimos predicando que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es que aquí es donde se siente la presencia de Dios, porque somos una generación escogida.
Y llegaron unos hermanos a hacer un culto hace algunos días, alquilar un lugar para hacer una convención de la iglesia, y llegó un señor ahí a ese lugar, el pastor, llegaron los líderes a organizar el evento y se acercaron y le dijeron al señor, al dueño del lugar: queremos que nos preste este auditorio para realizar una convención, un evento. Y dijeron ellos: claro, pastor, le prestamos el lugar, es de ustedes, utilícenlo. Y cuando los hermanos organizaron todo y se iban yendo, el Señor los llamó y le dijo: esperen un momentico. Y le dijo: oiga, pastores, ustedes no necesitan de pronto los simuladores de milagros. Ustedes de pronto no necesitan los que se hacen pasar por paralíticos, los que se hacen pasar por enfermos, los que necesitan hablar en nuevas lenguas. No los necesitan de pronto. Es que las otras iglesias que vienen acá, nosotros les hacemos ese favor. Y el hermano se quedó viendo y le dijo: hermanito, muchísimas gracias, pero esta iglesia tiene un Dios que no entretiene la gente. Esta iglesia tiene un Dios que hace milagros, pero de verdad, hace maravillas de verdad, cambia a la gente. Y Él mismo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y todavía lo sigue haciendo. ¿Qué dice la iglesia esta noche? ¿Será que el Dios nuestro sí llena con su Espíritu Santo? Fuerte ese aplauso para el que vive para siempre. Somos una generación escogida. Esta es una generación apartada de Dios, pero tenemos que pagar el precio. Queremos ver milagros y maravillas, pero como estaban escuchando en la invitación al ayuno, si esta generación que es escogida por Dios, si queremos ver que la manifestación de Dios se derrame sobre la iglesia como lo está haciendo el Señor, tenemos que doblar nuestras rodillas para pedirle al Señor que manifieste su gloria. Hermanos, podemos tener en una iglesia excelentes cantantes, extraordinarios predicadores, gente que Dios usa de una manera especial, pero quiero decirle que la esencia de esta iglesia no es eso. Aquí no nos mueve un instrumento, ni una batería, ni un gran predicador. Lo que ha movido la iglesia y lo seguirá moviendo es el autor de la vida. Hombres grandes de Dios, escúcheme bien esta noche, grandes hombres de Dios se han levantado, pero ya no están, se han ido a la tumba lastimosamente. Nos duele, pero ya no están con nosotros, pero está con esta iglesia todavía el dueño de ella, el que la mueve, el que derrama su esencia, su espíritu. Y podemos decir en esta hora, se lo digo con cariño, en el nombre del Señor Jesucristo: Dios bendiga su talento, Dios bendiga su elocuencia, Dios bendiga ese talento que Dios te ha regalado, pero no pienses que es con eso que esta iglesia se mueve. Aquí puede faltar cualquier hombre y puede irse quien quiera, pero hay uno que no se va de nosotros. Hay uno que dice: esta iglesia es mía. Hay uno que dice: yo respondo por este pueblo. Oh, gloria a Jesucristo de Nazaret. Estaba un día en una iglesia cuando se le ocurrió decir a un líder: el día que yo me vaya de esa congregación, los jóvenes de esa iglesia se acaban. Y hay gente que ha hablado así: el día que yo me vaya de tal congregación, el día que yo no asista a la alabanza, el día que yo no esté predicando la palabra, eso no se siente nada, eso no pasa nada, se va, discúlpeme la frase que voy a utilizar, va a echar hacia atrás la iglesia. No, mi hermano, esta iglesia no retrocede. La palabra dice en Hebreos: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí sabemos a quién seguimos, aquí sabemos a quién adoramos. Oh, gloria a Jesús. Porque si queremos que Dios se mueva, muchos protagonismos tienen que en la iglesia, que nuestro talento caiga a los pies del Señor y decir, como dijo el apóstol Juan: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario yo humillarme ante los pies de Cristo y decirle: Señor, yo hago parte de una generación que no busca colocar en alto el título, sino que busca colocar en alto el nombre más sublime que hay. Ese nombre que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Ese es el nombre que es glorificado. Y por eso esta generación escogida es una generación que paga el precio. Si queremos ver milagros, la maravilla de Dios, tenemos que llegar temprano al culto y buscar el rostro del Señor Jesucristo. Hermanos, pero el tiempo a veces pasa y comenzamos a hacer las cosas mecánicamente. Y esto no es así, mi hermano querido. Yo le estoy hablando esta noche a alguien que Dios quiere usar de una manera especial. Yo le estoy predicando esta noche a alguien que tal vez se le ha olvidado y ha dejado a un lado la oración. Le estoy predicando a esa hermana, a ese hermano que pasaba una noche hablando sola y solo hablando con Dios. Y es posible que ha menguado. Hay gente, hermanos, ¿se acuerdan de este pañuelo? Que nos íbamos a la presencia de Dios, colocábamos la alarma 1, 2 de la mañana, que para que nadie nos escuchara, cogíamos un pañuelo o una toalla y nos íbamos a orar, porque seguro que esa noche íbamos a llorar en la presencia de Dios. Pero el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. Hoy se le está haciendo más vigilia al WhatsApp, se le está haciendo vigilia al Facebook, se le está haciendo vigilia a las redes sociales. Y Dios quiere usarnos, pero el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta iglesia, escúcheme bien, hermano. Yo me siento esta noche en una convención, se lo digo con cariño. He hecho escuela dominical, la primera escuela dominical, recuerdo que me dijeron: hermano, aquí le entregamos la lista. 2 hermanos, hice la primera escuela dominical, había 9 y llegaron a la iglesia. Y le dije al Señor esa mañana: yo necesito toda esta iglesia llena del Espíritu Santo. Y nos fuimos, hermano. No había el piano, no estaba la batería, no había nada de eso. Y comencé a orar, le decía: Señor, yo necesito que usted aquí se manifieste. Y comenzamos a predicar la palabra de Dios, hermano. 9, y esa mañana los 9 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué vinimos a este culto? A llenarnos de la presencia de Dios. Una generación. Escuche esto, hermoso hermano querido. Somos una generación escogida por Dios. Somos una generación que se distingue entre las demás generaciones. Y lastimosamente hoy en día en algunos lugares se ha perdido eso. Ya no se distingue entre el creyente y no creyente. Ya no se distingue entre el evangélico y el que no. Es posible que este culto esta noche, hay gente que el vecino cerca y no le ha dicho: te invito al culto. Hay gente que está en la universidad y se viene al culto contento, o compañeros de trabajo mientras usted se goza. El compañero allá necesita que alguien le hable, pero a veces estamos en silencio, hermano. Y la Biblia dice que esta generación escogida no podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Tenemos que testificarle a toda Florencia, si es posible, que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, el único y verdadero Dios. ¿Por qué no le da ese aplauso con el alma al que vive para siempre? Dice la Biblia que este pueblo se conoce. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, llegó a un lugar y habían algunos endemoniados y algunos los querían echar fuera, pero los demonios se burlaban de ellos. Pero cuando llegó el apóstol a ese lugar y a predicar la palabra, dijo: a Pablo conocemos. ¿Y a ustedes quiénes son? A Pablo lo conocen muy bien. Es decir, que Dios conoce verdaderamente quién está lleno de la presencia del Dios omnipotente. Hay gente, hermano, usted y yo tenemos que ser gente que cuando se coloque en un púlpito a predicar la palabra, de la gente tenga que decir: ese jovencito está lleno de Dios. Ese anciano cuando predica se siente algo distinto. No es predicar por predicar, no es cantar por cantar. La gente necesita gente llena de la presencia de Dios. Y aquí están los que esta noche le vamos a decir: Señor, cuenta conmigo. Aquí está mi vida, mi juventud, mi familia. Me entrego por completo. Y Dios te va a usar de una manera especial, porque Él no hace acepción de personas. Hermanos, allá en la tercera congregación en San Vicente, recuerdo que una mañana me mandaron a llamar porque estaban jugando la famosa tabla Ouija.
y algunos jóvenes estaban endemoniados, y cuando llegamos al colegio con un anciano de la iglesia que me acompañó, llegamos a ese colegio. Yo recuerdo cómo pasaban por ese lugar esos jóvenes corriendo, zapatos regados por toda parte, habían sillas regadas, gente corriendo porque unos demonios se habían metido en unos jóvenes. Y el rector nos dijo: pastor, ayúdenos. Y entramos al templo y nos dijo: en ese salón están, en ese salón. Y cuando abrí la puerta, había una jovencita ahí con una Biblia y estaba reprendiendo una endemoniada, ella solita con la palabra, como 13, 14 años. ¿Por qué? Porque esta generación no es una generación que retrocede. Algún momento lo van a llamar allá en el barrio para que vayas a orar por el enfermo, por el endemoniado. Y si no está el pastor, no está el líder, saca la palabra de Dios, que ella responde por usted. Ella no lo deja solo, y háblale la Biblia y dígale a ese endemoniado: en el nombre de Jesucristo te declaro libre. A ese enfermo, declárelo libre, hermano. No espere que lo manden o que le digan. Dios responde por sus hijos. Este domingo le prediqué a la iglesia: Dios no deja avergonzado a sus siervos. Y es una realidad, mi hermano. Dios lo va a usar de una manera especial. Pero esta generación se tiene que distinguir entre las demás. El Señor dijo: este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas publicarán. Yo fui a predicar estos días, hace algunos días, por la misericordia de Dios. Me dio la oportunidad de ir a predicar a cierto lugar en un departamento. Y cuando llegué a la iglesia, a ese lugar a predicar, y estaba en el púlpito, me dio un poco de tristeza cuando llegué. Y miré que el púlpito se había convertido como en una pasarela. Y recuerdo que había unos músicos cantándole al Señor, y tenían la falda más arriba de las rodillas, y así estaba ministrando el culto, la alabanza del Señor, y decía que Dios se mueva, y brincaban y saltaban, hermano. Y esta generación se le ha olvidado que, hermano, aquí no vinimos a mostrar el vestido, quién es el más elegante, quién es la más bonita. Quiero decirle que lo que impresiona al diablo no es su cuerpo bonito ni su cara bonita, no. Lo que mueve este pueblo, lo que hace que la gente se convierta, es un hombre, una mujer practicando la santidad. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice la palabra. Y yo les pregunto esta noche, en el nombre de Jesús: ¿cuántos queremos que Dios se mueva en nuestra iglesia? Yo le puedo preguntar a ese líder de jóvenes, a ese predicador, a ese hermano que trabaja allá en el barrio, en el comité que Dios te ha puesto, o el que no tiene cargo: ¿cuántos quieren que Dios los use de una manera especial? Necesitamos decirle al Señor que nos ayude a vivir para Él. Somos una generación escogida, un pueblo santo para Dios. Y quiero finalizar diciendo que esta generación escogida muy pronto escuchará la final trompeta. Dice la Biblia: porque se tocará la final trompeta. Y esta generación escogida, hermano, discúlpeme, por eso es que se le predica a la iglesia que hay que vivir para Cristo, que hay que practicar la santidad, porque nuestra morada, mis hermanos, no es terrestre. Estamos aquí adorando a Dios y nos gozamos con el Señor, pero el destino de la iglesia no es la tierra. El destino de esta hermosa iglesia es el reino de los cielos, a donde estaremos con Cristo por toda la eternidad. Si aquí en Florencia hay gente, hermano, que no quiere saber de Dios, aquí hay una iglesia que lo adora. Y quiero finalizar diciendo lo siguiente en el nombre del Señor. Les quiero hacer una pregunta, mis hermanos, con cariño, en el nombre del Señor. Y es la siguiente: ¿qué generación se está levantando? ¿Qué generación se está levantando? ¿Se está levantando una generación torcida? Se está levantando una generación que no quiere saber nada de Dios. Ahorita estábamos cantando y miraba cómo algunos adoraban a Dios con alegría, pero discúlpeme, se lo digo con cariño en el nombre del Señor. Hay gente que no solamente hoy, sino que siempre, mientras está adorando a Dios, Él está así. No quiere adorar a Dios, no adora a Dios, las manos en el bolsillo. No tienen que decirle ubíquese en pie, tienen que decirle vamos al altar, porque hay gente, una generación que no le interesa sentir la presencia de Dios. Me voy de la iglesia porque nadie me saluda. Una generación que se quiere levantar en este tiempo. Si no lo sabía, los que empiezan pero no terminan. Una generación de apariencia.
se me acercó un servidor de la iglesia, un líder de cierto comité de la iglesia, y me dijo: hermano, necesito que me regale una oración. Yo estoy sirviéndole a Dios en tal comité y salgo y predico la palabra y tengo mi esposa, pero cuando ella se va dentro del internet y comienzo a mirar videos de pornografía y comienzo a mirar todas esas cosas, y lo que yo miro quiero practicarlo con ella. Ella no sabe, pero lo más triste de todo es que cuando llega el día domingo, cojo la Biblia y así me subo a predicar o a dirigir en la iglesia. Una generación de la apariencia. Se quiere levantar una generación rebelde. Jóvenes que cuando el padre o el adolescente le dice a la mamá: hija, hoy es domingo, vamos a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Fui a visitar a una jovencita de 13 años y hablando con la mamá me dijo: necesito hablar con usted, quiero que me regale unos minutos, pastor. Y hablé con una jovencita, 13 años. Me dijo: pastor, regáleme una oración. Cuando mi mamá me habla de Dios y me dice que vamos para el culto, yo siento una rabia por dentro, siento algo. Y he tenido unas intenciones de coger con lo que se arreglan las papas, todos sabemos, y coger y acabar con la vida de mi propia madre, una niña de 13 años. Una generación rebelde. Una generación que no quiere saber de Dios. Rebelde. Se acerca el ministro y le dice: joven, yo creo que esa jovencita con quien estás hablando no te conviene. Yo creo que esa jovencito inconverso te va a sacar del propósito de Dios, pero él no acepta el consejo. Joven, yo creo que ese novio inconverso puede acabar contigo, pero no acepta. Endurece el corazón a Dios y rechaza la palabra de Dios. Y se quiere levantar otra generación vana y adúltera. Gente que le da lo mismo cambiar a Dios, el cargo, el ministerio en la iglesia, el servicio, por una noche de placer temporal, por una cerveza, por un momento de placer, cambian a Dios. Pero en medio de todo hay otra generación que rinde sus coronas ante el Dios del universo y le decimos: Señor, aquí está mi vida, dispuesto a hacer tu voluntad. Y yo quisiera en esta noche regalarle una oración a alguien que quiera decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, Señor, aquí está mi vida, mi juventud, mi adolescencia, mi familia. Yo aquí sí tengo hambre de tu presencia. Si se quiere levantar una generación que no quiere saber de Dios, aquí en el Rosal hay una iglesia que tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Yo quiero orar por alguien en el nombre de Jesús que quiera venir a este humilde altar. Y yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Alguien que quiera venir y decirle: Señor, yo quiero llenarme de tu gloria. Yo no quiero venir al culto por venir. No quiero ocupar un puesto más. En mi vida tiene que pasar algo. Yo no quiero ser uno más. No, Señor. Yo quiero ver tu presencia. Yo quiero ver tu gloria. Un amigo que quiera ser parte de esta generación escogida, salga de su puesto y véngase en el nombre de Jesucristo. Pídale permiso al que está a su lado y venga, llénese de la presencia de Dios. Llegaste desanimado, llegaste desanimada, tal vez sin fuerza, pero Dios esta noche, bienvenida señora, bienvenida en esta hora. Venga, yo te invito en el nombre de Jesús. Ubíquese en pie en esta hora, saca las manos del bolsillo y démosle un aplauso al Dios del cielo, porque aquí hay otra generación. Somos un pueblo distinto. Aquí todavía Dios derrama de su Espíritu Santo. Si no ha recibido el Espíritu Santo en este culto sencillo, yo estoy seguro que Dios te puede llenar. Si llegaste sin fuerza, de aquí Dios te manda con nueva fuerza, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Llegó el momento. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Llegó el momento de que a esta hermosa iglesia, llegó el momento que a Florencia, que al Caquetá no te conozcan por el vestido, por el talento, sino que conozcan que hay un pueblo que está lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos esta noche levantan sus manos al cielo y digámosle: Señor, yo quiero una doble porción de tu presencia? Jovencita que viniste al culto, hermano, amigo que pasaste al altar esta noche, dígale a Dios: gracias por insertarme en un nuevo pueblo, en una nueva generación que ama la presencia de Dios. Oremos todos al Señor. Padre celestial,
Que se escuche esa oración. Abre tu boca en esta hora y comunícate con Dios. Dígale: Señor, yo no quiero ser el mismo en la iglesia. Hoy renuncio al conformismo. Hoy renuncio al confort en la iglesia. Hoy renuncio a la rebeldía. Hoy renuncio al orgullo. Hoy en esta hora dispongo mi vida para hacer un altar, la presencia de Dios. Démosle fuerte ese aplauso al Dios del cielo. Alguien que me acompañe a aplaudirlo con el alma. Alguien que le brinde ese aplauso con libertad. Mejor para Dios en esta hora. Mejor esa alabanza para Jesucristo. Jovencito, Dios tiene propósitos contigo. Hermana, no es el final, no es el último momento. No todo está perdido. La última palabra la tiene Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda mirar, pero yo sé que Él se está moviendo en mi familia, en mis compañeros de clase, en mis compañeros de comité. Va a haber un gran océano de Dios. Va a haber un gran movimiento de la presencia de Dios. Si alguien lo cree, por favor, apláudalo. Si alguien lo cree, por favor, bríndele esa alabanza en espíritu y en verdad. Esa lágrima de corazón, esa alabanza con el alma. Adórenlo, adórenlo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aleluya. Suelta esa alabanza con el alma para Cristo.